Bueno, egunon guztioi, bienvenidos a Tabakalera, bienvenidos a Donostia. Y la verdad es que esta primera parte de protocolo que ha habido de intervenciones y de conversaciones ha dejado el listón muy alto, con lo cual afortunadamente tenemos aquí grandes alcaldes y alcaldesas que van a mantener el nivel de interés de la jornada, ¿no? Los voy a presentar brevemente, no voy a hablar de sus currículos porque creo que un alcalde no necesita ser presentado salvo por su nombre. John, bienvenido. Bueno, bienvenido no, gracias por recibirnos, gracias. Y bienvenido también. Gracias por cedernos Tabakalera y recibirnos en la ciudad y sobre todo mucha suerte en esta nueva etapa. Juan María Aburto, alcalde de Bilbao, bienvenido, y Maider Etxeberria, alcaldesa de Vitoria, bienvenida también. Bueno, el contexto de las jornadas, las zonas tensionadas, las declaraciones de zonas tensionadas, ya se ha dicho que la Ley de Vivienda del 23 es la que le da contexto normativo a través de su artículo 18 a la posibilidad de declararse como zona tensionada, y el procedimiento lo que permite es actuar de diversas maneras, ¿no? Están, por un lado, las comunidades, como ha dicho el secretario de Estado, que han decidido no hacer nada. Tenemos la aldea de Asteris y Obelis ahí en La Coruña, que ha sido capaz de ser declarado zona tensionada, pero es verdad que las inmensas comunidades, fundamentalmente gobernadas por el Partido Popular, no actúan en este ámbito. Está la decisión de actuar en el procedimiento de declaración de zonas tensionadas Navarra y Cataluña, que ya conoceremos y ya estamos conociendo sus experiencias, que son unas declaraciones genéricas, generales, es decir, todos los ayuntamientos que cumplen o todos los municipios que cumplen los requisitos son declarados zonas tensionadas. Y está el método, el procedimiento que hemos elegido en Euskadi, que es, bueno, a través del análisis que se hace estadístico para el cumplimiento de los dos indicadores que te permiten ser declarado zona tensionada, que es que tanto o bien la hipoteca o el precio del alquiler supera el 30% del esfuerzo de la unidad convivencial, o bien el precio de la vivienda o el precio del alquiler supera el IPC acumulado más 3 puntos de los últimos 5 años. Cumpliendo cualquiera de esos dos requisitos, el municipio puede ser declarado zona tensionada, y el modelo vasco lo que hemos intentado es hacer una relación tête à tête con cada ayuntamiento, respetando la autonomía municipal, que permite que cada ayuntamiento pueda decidir si quiere o no ser zona tensionada cumpliendo los requisitos, y a partir de ahí se inicia un trabajo donde se elabora por parte de cada ayuntamiento un diagnóstico, un análisis del propio municipio y, por otro lado, pues, bueno, una propuesta de acciones que hacen que podamos trabajar en la salida de ser zona tensionada. Nosotros en el Gobierno entendemos la declaración de zonas tensionadas como una tregua, como una herramienta, como un escudo que, mientras hacemos las tareas que nos pueden permitir salir de esas zonas tensionadas, en ese municipio no hay alteraciones en el mercado de la vivienda. Está regulado, está controlado y, por tanto, permite actuar con cierta tranquilidad a través de esta tregua, ¿no? Por ello, en Euskadi, en este momento, el dato que tenemos es que en este momento ya estamos 11 municipios en Euskadi declarados como zonas tensionadas, 6 municipios lo están tramitando. En este momento ya más de la mitad de la población de Euskadi ya está viviendo en zonas tensionadas. En breve llegaremos a cerca del 70%. Con lo cual, creo que no es una anécdota en las políticas de vivienda en Euskadi, sino que creo que es muy importante utilizar esta herramienta. Lo pongo en valor sobre todo, y además aquí está aquí escenificado, pero la intervención de Eider también me ha gustado, en el sentido que la colaboración interinstitucional es fundamental. En el proceso de declaraciones tensionadas está latente, está patente que entre ayuntamientos y gobierno hay una relación necesaria y natural. Pero parece que nos olvidamos el papel de las diputaciones fundamentalmente en el ámbito fiscal en las políticas de vivienda. Y, por tanto, es una parte más que puede permitir que el camino a la solución, como bien dice el consejero, que existe, bueno, pues también la participación de las diputaciones permitan también colaborar en ese proceso, ¿no? Yo voy a intentar hablar poco. La idea es dar la palabra a cada alcalde, a la alcaldesa, que expliquen pues, cómo viven ellos la situación, la percepción, el diagnóstico de la problemática de la vivienda en su ciudad, en su capital,
y qué herramientas o qué medidas están adoptando en este contexto y la importancia que puede tener el ser declarado zona tensionada. Ya lo ha dicho Aloña, a través de la APP se pueden hacer preguntas y bueno, pues yo también intentaré pues, hacer alguna pregunta, quizás ya bajando un poquito más a la tierra de cada uno de los municipios. Por tanto, bueno, por el orden que estamos aquí, si te parece, Jon, vale. Adelante. Estupendo. Bueno, egun on guztioi, eta ongi etorri baita zuei ere, eta onartuko dizuet niretzako orea dela gaurko egun honetan hemen egotea, erkidegoko gainontzeko alkatekin batera, eta onartuko dut hori gustuko argazkia dela neuretzat. Bueno, justamente hoy, hace 3 semanas desde que asumí la responsabilidad de la alcaldía de Donostia, responsabilidad que acepté con orgullo. Veo aquí a muchos alcaldes, creo que es un sentimiento compartido cuando todos cogemos esa responsabilidad, pero también una responsabilidad que asumí con ambición y con humildad. Ambición para pensar en grande, para proyectar el futuro y también humildad para escuchar, para aprender, que creo que hoy vamos a aprender mucho también, y también para responder. Creo que si queremos transformar las ciudades, adaptarnos a los tiempos, son importantes esos 2 cimientos, tanto la ambición como la humildad. Porque a la hora de hacer frente a esta problemática de la vivienda, creo que el estímulo, el estar estimulado y las ganas son importantes. Y bueno, en esta nueva tarea, en esta nueva responsabilidad, yo tengo claro que nuestra labor es la de liderar, y liderar en un ayuntamiento es hacer que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen es que todos los engranajes estén en funcionamiento, que todo ande, pero también, entre otras cosas, es aceptar las complejidades que tenemos en el día a día. Y aceptar las complejidades es no huir de ellas y también llamarle a las cosas por su nombre. Y hoy en día, la sociedad actual, la sociedad contemporánea, en este país, en Euskadi, en esta ciudad, en Donostia, tenemos un problema con la vivienda. Tenemos un reto con la vivienda y la vivienda nos desafía. Y creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, y es hablar claro. Creo que desde un claro diagnóstico es de donde vamos a conseguir soluciones concretas. Y eso es algo que durante estas 3 semanas he recibido mucho por la calle, ya sea bajando desde casa en autobús al trabajo, cuando te paran en la calle en distintas conversaciones. Te lo dicen jóvenes que quieren vivir en la ciudad y que no pueden, padres y madres, aitas y amas, que te dicen que su hijo está trabajando fuera y que quiere volver a la ciudad y no puede, o gente incluso que tiene una renta media maja que no puede acceder a una vivienda en la ciudad. Y creo que eso es preocupante. Es preocupante porque existe una desconfianza, una desafección hacia la propia administración, hacia la propia institución, porque no podemos dar respuestas concretas. Y sobre todo eso pasa en generaciones más jóvenes. Bueno, admito que empatizo, me veo mucho más representado, porque en barrios antes asequibles, para nuestros padres, posiblemente, o nuestros aitonas y amonas, ahora nosotros no podemos acceder, porque se han valorizado mucho. Y todo eso genera una decepción. Y creo que eso es importante decirlo desde el principio. Y a la hora de abordar esta problemática, he dicho, es importante el estímulo, las ganas, pero también un buen diagnóstico y soluciones concretas, como las que hoy se han presentado aquí. Y hablando de diagnósticos, bueno, hoy vamos a presentar aquí 3 diagnósticos distintos. Yo no soy muy aficionado a la moda, pero entiendo que los prêt-à-porter aquí no nos valen. Cada ciudad tiene sus propias problemáticas, sus propias fisionomías, y cada uno necesita un traje a su medida. Pero creo que lo primero que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos es ¿qué nos ha pasado, qué nos está pasando? Y aquí antes se trasladaban unos datos, pero para mí hay una foto que es, no voy a decir que es cruda, pero creo que es bastante brutal, al menos desde mi perspectiva, y es el imaginario que tenemos, ¿no? Antes imaginábamos, cuando vemos los álbumes viejos de los aitás, los amás o las amonas, veíamos grandes familias donde en una vivienda casi habitaban 8 hasta 10 personas. 6, 5 hijos, hijas, los padres, incluso había alguna tía también viviendo. Esas fotos que tenemos en el imaginario en blanco y negro, bueno, esa es una foto, esa es la sociedad que hemos tenido. Actualmente, en Donostia, 1 de cada 3 viviendas la habita solo una persona. 1 de cada 3. Claro, la foto tradicional de la familia, 1 de cada 3, completamente distinta. Esa es la sociedad que tenemos hoy. Y si vamos a barrios como el centro, es el 41%. En el antiguo, el 36%. En el IA, el 38%. El Gros, en 34%. Claro, estamos por encima incluso de la media. Cada vez, además, casa con los barrios más envejecidos de la ciudad. Y eso, además, también va a la vez en orden con que las unidades familiares nos han bajado de 2,5 a 2,3. Es decir, hemos cambiado. Las y los donostiarras no somos como antes, hemos cambiado y tal vez la ciudad no ha sabido adaptarse a esos cambios. Pero nosotros mismos somos los que hemos cambiado y nos tenemos que adaptar a ese cambio. Y creo que eso es importante decirlo. De esas grandes familias, esos núcleos familiares, a tener una sociedad distinta a la que una persona casi está ocupando una
una vivienda. La segunda es, y aquí también se ha comentado, la cultura de la vivienda. ¿Cuál es la fotografía de la vivienda? Pues en nuestra ciudad, en Donostia, el 80% es propietario. Y eso es una cultura muy arraigada, eso es algo tradicional, es casi de tradición o de costumbre familiar, es así, porque la vivienda se ha convertido muchas veces en ese activo que tú pasas a la siguiente generación para garantizar su prosperidad y su viabilidad económica. Lo han hecho nuestros aitonas, lo hacen nuestros padres con nosotros. Y cambiar esa cultura, esas formas de hacer, es muy complicado, porque es algo casi innato que nos han educado en casa. Y la tercera, y creo que esto sí compartimos los tres alcaldes que aquí estamos, es el atractivo, la atracción que genera una capital de territorio. Lo genera la economía y en el empleo. En Donostia, además, hemos tenido últimamente dos inversiones muy potentes, el ordenador cuántico, vamos a tener también la protonterapia, el DIPC se está ampliando, el Nagonogune se está ampliando, tenemos un polígono como Escuzaitzeta, el parque tecnológico de Miramón está en expansión. Bueno, todo eso genera cierta demanda, cierta atracción del territorio y de otros entornos a la ciudad. También la formación, 17 centros de formación profesional, 4 campuses universitarios, también la cultura, evidentemente, el ocio. Hay distintos elementos que hacen que la ciudad sea atractiva. Y como no, también tenemos la presión del propio territorio. Gente que quiere terminar su etapa vital viviendo en la capital. Eso pasa muchísimo, y sobre todo en la línea de la costa de Guipúzcoa. Por lo tanto, además de la propia demanda que tienen los propios donostiarras, porque creo que si algo puede estar orgulloso un alcalde es que sus propios ciudadanos quieran seguir viviendo en su ciudad, creo que eso es un regalo, porque no ocurre en todos los municipios de Guipúzcoa, eso hay que decirlo claro. Tenemos una demanda extra que viene de la economía, del empleo, de la formación, de la calidad de vida, de la calidad de los servicios, bueno, que vivimos en el día a día. Por lo tanto, creo que la demanda, bueno, es así, la demanda ha aumentado, la propia, pero también la externa, y sin embargo no ha aumentado al mismo tiempo nuestra capacidad de generar nueva vivienda. Y esa es la foto que tenemos. Entonces, medidas concretas, soluciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y al menos personalmente yo lo he hecho, ha sido poner este tema como eje y principal en la agenda. No es un tema más de agenda, este es el tema de la agenda de esta década. Yo eso lo tengo bastante claro. Y a la hora de dar respuestas, bueno, en principio yo lo he querido estructurar como en tres patas. La primera es sacar mayor provecho a la ciudad ya construida. Creo que ahí tenemos todavía mucho por explorar. La primera, se ha hablado aquí, ha cambiado la tipología de las familias. Grandes pisos que ahora solo habita una persona. En Donostia las segregaciones han permitido generar el 25% de la nueva vivienda. Y eso lo sabe Nekane Arzayus, que está aquí sentada, que es la que ha firmado las segregaciones durante estos últimos años. Más de 1000 viviendas han sido generadas por segregaciones. También estamos explorando cambios de usos en los locales, también se ha comentado aquí. No tienen que ser todos los locales, pero tal vez aquellos que llevan 20, 15 años cerrados podrían convertirse en vivienda. También incentivar que negocios que se están dando en terceros, en segundos, en cuartos pisos en distintas comunidades bajen a pie de calle y poder así liberar una vivienda, o incluso también seguir apretando las viviendas de uso turístico. En Donostia este es un fenómeno que está regulado y controlado, pero eso no quiere decir que haya terminado. Y creo que una nueva vía a explorar sería que la compraventa de esas viviendas que tienen licencia de uso turístico se extinga y se caduque esa licencia de actividad. La segunda es mirar a los planes generales de ordenación urbana. Eso es una herramienta clave para un alcalde. Si queremos un futuro de la ciudad, un futuro diseñado y ordenado, los planes generales son vitales. Vitales. Y aquí veo al consejero y mantuvimos una reunión hace un par de semanas. Hubo un ofrecimiento por parte del ayuntamiento que el gobierno vasco aceptó, y era que poníamos a disposición todas las parcelas que tiene esta ciudad para construir. Nosotros he dicho que era importante la humildad. La humildad es que 4 manos hacen más que 2, y creo que en este caso la colaboración es importante. Y los planes generales tienen que ver, y esta ciudad lo ha hecho, la rehabilitación de zonas. Es así como hemos construido más y mejor vivienda. Herrera, en Txingurri, en Loyola, en Martutene, en Txomin, ahora en el Infierno, también en Añorga. Bueno, tenemos distintos ejes, Mundaiz y, como no, también la playa de Vías de Aso. Es así como hemos ido haciendo y cosiendo ciudad, pero también tenemos que tener claro que si queremos responder a esa demanda que tenemos que ofrecer mucha más vivienda y ofrecer al Gobierno vasco, a distintas instituciones, más terreno, mayores parcelas como Auditzacular, a mí me parece vital a la hora de avanzar para ofrecer distintas opciones y alternativas de vivienda. Y es un número ambicioso. He hablado de humildad, por supuesto, para colaborar, pero ambición también para proyectar el futuro. E incorporar a todos los planes Auditzacular nos permite generar 10.000 viviendas hasta el año 2033.
Es ambicioso, pero creo que ese tiene que ser el camino a recorrer. Y en tercer lugar, he hablado de los planes generales, de sacar mayor provecho a la ciudad construida, es agilizar. Los plazos del urbanismo son letales. No solo para los alcaldes, son letales para los ciudadanos, que nos exigen respuestas concretas. Y ahora mismo los plazos, los procedimientos, todos los expedientes que hay que completar para sacar un plan urbanístico adelante son muy largos. Y creo que ahí sí tendríamos que colaborar entre las distintas instituciones para conseguir mayor flexibilidad. Y creo que eso lo podemos hacer, porque creo que en este país, en Euskadi, tenemos talento, tenemos ganas, también tenemos instituciones bien formadas a la que podemos exigir y pedir acortar, o al menos ser más exigentes en acortar esos procedimientos. Y aquí se ha hablado de hacer ciudad. Hacer ciudad no es solo hacer vivienda. Por supuesto hay que hacer vivienda, pero esos nuevos barrios, esos nuevos entornos regenerados necesitan de actividad económica, por supuesto, de buenos equipamientos culturales, deportivos, necesitan también de buena conexión, de ahí la opción de habitacular, y necesitan también de espacios urbanos de calidad. Se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos, de barrios con corazón. Bueno, podemos llamarle como queramos, podemos empaquetar el producto con el celofán que queramos, pero creo que todos estamos hablando prácticamente al final de lo mismo, que son barrios vivos con identidades propias y que ofrezcan servicios de calidad a la ciudadanía. Y ya para finalizar, que tampoco me quiero extender mucho, sí me gustaría dejar 3 ideas y al menos una reflexión. La primera es, y lo he dicho antes, creo que es un honor y un orgullo para un alcalde que sus vecinos y vecinas quieran seguir viviendo en la ciudad. Creo que eso es un regalo y algo de lo que estar orgulloso. Porque eso, hay municipios en los que no ocurre, porque van perdiendo habitantes. Tal vez porque no son atractivos, no hay prosperidad económica, no puedes tener un proyecto de vida digno. Por suerte, en Donostia existe una demanda de los propios donostiarras. Aquí hablábamos de Donostia ron Donostia, donostiarrek eraikiko duten Donostia donostiarrontzako. Creo en eso y además creo que es primero a lo que tenemos que dar respuesta, a priorizar a los residentes. Esa es la primera. La segunda es, y lo ha dicho el alcalde Colboni, que nos tenemos que conjurar. Históricamente este país ha tenido distintos retos, distintas problemáticas y hemos sabido hacerle frente. Hemos sabido alinearlos para hacer frente a los distintos retos y problemáticas que hemos tenido. Y actualmente, este tiempo, a cada alcalde le ha puesto un reto distinto. Bueno, pues el tiempo y el reto a los alcaldes de este tiempo al menos es el de la vivienda. Y creo que ahí sí podemos conseguir alianzas entre distintos. Hablaba que 4 manos construyen más que 2. Y luego, la siguiente es la respuesta rápida. Creo que al ciudadano o a la ciudadana le da igual quién tenga la competencia en la materia de la vivienda. Le da igual si es el ayuntamiento, es la diputación. Veo aquí a Aider Mendoza. Le da igual si es el gobierno vasco o el gobierno de España. Lo que quiere son respuestas rápidas y ágiles. Y creo que es ahí en lo que nos tenemos que centrar. Y ya, para finalizar la reflexión, porque veo aquí a muchos alcaldes del territorio, es una reflexión que empieza en Donostia, pero que acaba en la metrópoli. Empieza en Donostia, pasa por Donostialdea y acaba en el área metropolitana. Porque hemos sabido en otros ámbitos dar respuesta desde una visión metropolitana a los distintos retos o al día a día del territorio de Guipúzcoa. Y lo hemos conseguido con el topo, en la movilidad, por ejemplo. Un topo que va a coser mejor los barrios, pero que nos va a conectar mejor a Rentería y a Irún, por ejemplo, que veo aquí a Iztea y a Cristina. Lo hemos conseguido también con la economía, un parque tecnológico que se va ampliando y se va a ampliar hacia Galarreta, hacia Hernani, donde no vas a saber prácticamente dónde empieza el parque tecnológico de Miramón y dónde está Galarreta, con Orona. Bueno, eso también es una manera de responder. Lo vemos con la cultura. Bueno, aquí está el Cursal, aquí está Tabacalera, también está Koldo Michelena, y lo que aquí se crea también va itinerando en el resto de los municipios. Está también el deporte. Tenemos la ciudad deportiva de Anoeta, que acoge además el mejor equipo de fútbol de Euskadi. Bueno, esto es una broma, Juan Mari, pero no es mentira, pero que además es sede de un montón de equipos, de clubs deportivos del ámbito guipuzcoano. Pues tal vez tenemos que pensar en que hay que hacer lo mismo con la vivienda, ¿no? Que tal vez, tenemos que tener ese carácter o esa visión metropolitana en la que solo Donostia ni Donostialdea puede responder al reto que la vivienda nos ha planteado. Igual eso nos hace también pensar a los propios alcaldes el cómo tienen que ser los ayuntamientos del futuro para que eso así sea, ¿no? Hablaba de que los donostiarras, nosotros hemos cambiado, de que la ciudad tiene que cambiar, pero si queremos seguir liderando, si queremos hacer que las cosas sigan pasando, tal vez nosotros mismos, los ayuntamientos, también tenemos que cambiar. Muy bien, muchas gracias, Jon.
No sé por qué le miras a Juan Mari cuando hablas de fútbol. Ha venido aquí uno de Leibar, aquí, pero bueno, lo respeto. Los de Leibar no sé de qué equipo sois, todavía. No, lo tengo muy fácil. Bueno, yo creo que has hecho un retrato bueno, pues, muy importante de Donostia. Has dado 2 o 3 claves que me han parecido muy importantes. Una primera, que también el Gobierno la tiene muy interiorizada, que efectivamente el diagnóstico y las políticas de vivienda, aunque hay que tener una política general, cada municipio tiene que tener la suya propia, y creo que ser declarado zona tensionada provoca a los ayuntamientos ese esfuerzo, ese diagnóstico interno, ¿no?, del propio municipio. Has hablado también del efecto que puede tener en la metrópoli, el efecto de las ciudades en la metrópoli. Creo, bueno, son cuestiones que bueno, pues generan interés, ¿no? Y como bien has dicho, cada ciudad tiene su propia receta. Pues vamos a escuchar a ver cuál es la de la Villa de Bilbao. Bueno, eskerrik asko baita ere zuen gonbidapena mahai inguru honetan parte hartzeko, eta gustura nao hemen Maidergaz eta Jonegaz, nola ez, eta aprobetxatu nahi du momentu hau Joni zorionak emoteko erronka berezi hau onartzeagatik. Además, Miguel, a ti y a mí vamos a decir que la vivienda nos persigue, porque nos conocimos siendo yo consejero del ámbito de la vivienda y tú alcalde de Eibar, y recuerdo que lo primero que me tocó hacer fue ir contigo al barrio de Moguel, creo que era aquella regeneración urbana. Hoy estamos al revés, tú en el departamento de vivienda y yo de alcalde, ¿no? Pero al final se trata de eso, ¿no?, de colaborar desde diversos ámbitos administrativos, ¿no? El problema de la vivienda yo creo que es un problema de muy largo recorrido. Yo me acuerdo cuando compramos, mi mujer y yo, el primer piso que pudimos comprar. Si no es por la ayuda familiar, no lo hubiéramos podido hacer. Y me acuerdo que pagamos un interés del 14,5% en aquel momento. Hoy, con intereses evidentemente mucho más bajos, yo tengo un hijo todavía de 31 años que todavía vive en casa y en estos momentos se está volviendo loco para intentar buscar un piso y nada de lo que ve le resulta accesible. Hay un problema serio que tenemos que abordar porque yo creo que nos afecta no solamente por el hecho de tener una cuestión que como alcaldes tenemos que resolver, porque yo creo que nos la estamos jugando seriamente como sociedad. El reto demográfico está directamente vinculado y creo que es muy importante que seamos capaces de dar respuesta a ese reto. Creo también que lo debemos hacer con humildad, como decía Jon, y con audacia, con valentía, como decía el Sailburu, ¿no?, siendo conscientes de que es un reto de enorme complejidad al que no vamos a dar respuesta en el año que viene, no va a estar solucionado. Tenemos que hacer políticas de largo recorrido, ¿no? Permitidme daros unos datos para enmarcar la situación de Bilbao, una ciudad con una población estable de 345.000 habitantes, con una tasa de paro en estos momentos del 6,36%, con una renta familiar de media de 41.000 euros. El precio medio de alquiler es de 810,4 euros, pero en determinados barrios supera ampliamente los 1.000 euros, con lo cual comprar, alquilar empieza a ser una cuestión no tan desdeñable. Yo tengo un hijo que hace poco él con su pareja decidieron comprar porque pagaban lo mismo por hipoteca que por alquiler. Luego, no es un entorno adecuado el que tenemos, ¿no? El precio de la vivienda es de 3.709 euros metro cuadrado, un poquito más bajo que Donosti. En el fútbol estamos por encima, pero hay un poquito por debajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pero en determinados barrios del centro puede estar por encima de los 5.000. ¿Dónde vamos con esta situación? Vamos a una situación de enorme complejidad que hace que el diagnóstico que podemos hacer, seguro que lo podéis hacer cualquiera, es el de precios enormemente elevados, es el de que mayoritariamente la gente tiene que dedicar al alquiler de la vivienda más los gastos vinculados a la misma, en nuestro caso un 30,6% de media, con lo cual, bueno, pues podemos decir que si esa es la media, hay gente, como decía el Sailburu, que está dedicando un 40 o un 50% y eso complica el desarrollo familiar. Hay una oferta de vivienda asequible que es a todas luces insuficiente
Y resulta que con todo esto el acceso real a la vivienda, ese derecho subjetivo que tienen fundamentalmente los jóvenes, está realmente comprometido. Es un derecho difícil de ejercer en estos momentos. Ante eso, la declaración de zona tensionada nos permite un marco jurídico en el que podemos actuar de otra manera, controlando los precios, poniendo más vivienda vacía en el mercado, haciendo que esa vivienda vacía pueda dar una mayor respuesta a la necesidad de vivienda. Nos permite realizar un plan de acción que nos va a permitir una actuación decidida en los próximos 3 años y nos permite una mayor protección también a los inquilinos y también al derecho de la vivienda. Creo que es importante en el ámbito de la vivienda tener la visión desde el ámbito de la planificación urbana. También creo que esto es muy importante. En el caso de Bilbao, el Plan General de Ordenación Urbana que aprobamos en marzo del año 2022 prevé un crecimiento de 15.500 viviendas, casi agotando la edificabilidad que nos permiten las directrices de ordenación del territorio, y se hace en el ámbito de la regeneración urbana. No hay mayor ocupación de suelo. Los ámbitos de desarrollo que se prevén fundamentalmente son 5. El primero de ellos en el ámbito del Peñascal, compartido con el Gobierno vasco, con una regeneración de un barrio para dar accesibilidad a más de 200 viviendas y con una inversión por encima de los 40 millones de euros, nos llevará a que cada una de las partes tengamos que poner más de 20 millones de euros. El ámbito de Zorrozaurre, con más de 5.000 viviendas y un 50% de viviendas protegidas. El ámbito de Bolueta, con un 55% de viviendas protegidas. Y los 2 próximos ámbitos que serán Abando, ese día que llegue el tren de alta velocidad, con un 43% de vivienda protegida, y Punta Zorroza con un 45% de vivienda protegida. Y además, en el propio Plan General de Ordenación Urbana se prevén más de 25.000 metros cuadrados dedicados a las ADAs, a los alojamientos dotacionales, cuando los estándares urbanísticos requerían que con 11.838 metros sería suficiente. Con lo cual hay una apuesta decidida por la vivienda protegida, y creo que esto es importante. Creo que hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos, y lo apuntaba yo también, una ordenanza desde el año 2008 que permite la conversión de lonjas, de locales comerciales, en viviendas. Primeramente esto se hacía con un mapeo, ¿no?, que decía cuáles eran, indicaba exactamente qué lonjas podían tener esta transformación y cuáles no. Con el plan del 22 esto se cambia y se determinan una serie de condiciones para que eso ocurra. No pueden ser en corredores comerciales, no pueden ser en los corazones de barrio, no pueden ser en las zonas inundables, o no pueden ser en las zonas donde el mapa de ruido determine que hay un ruido superior al necesario para vivir. Y además se establece que tienen que tener la ventilación adecuada y la iluminación adecuada. Esto hace que no todas las lonjas puedan ser convertibles, y es una medida en la que tenemos que seguir incidiendo, con todo eso que también decía yo, ¿no?, bajando los negocios que pueda haber, en nuestro caso en primeros pisos, a ras de suelo, a las lonjas, y aportando más vivienda al propio mercado. Además, tenemos una institución centenaria, en nuestro caso, que es Viviendas Municipales, que gestiona aproximadamente 4.200 viviendas, en régimen todas ellas de alquiler social, con una ratio de una vivienda por cada 82 habitantes, que es la mayor ratio de vivienda pública protegida del Estado. Es un buen dato, pero no vale vivir de los datos del pasado, sino que hay que vivir y proyectarse y ser ambiciosos hacia los datos del futuro, ¿no? Y en este sentido, una renta de 280 euros, vamos a decir de media, ¿no? Creo que es importante también el ámbito de los recursos turísticos, donde en estos momentos estamos modificando el plan para que los recursos turísticos no puedan estar en zonas o en usos residenciales,
como permitía el plan hasta este momento, sino que tengan que estar en usos terciarios de equipamientos privados y además estamos actuando sobre las propias viviendas turísticas y habitaciones turísticas. En primer lugar, equiparando habitación turística a vivienda turística, cosa que no ocurría hasta ahora. Las viviendas turísticas, en el caso de Bilbao, solamente pueden estar en una primera planta y, además, en el caso del Casco Viejo, solamente una por comunidad de vecinos. Con las habitaciones no pasaba eso y con la modificación del plan ocurrirá también esa situación. Y, además, aparte de la propia modificación, ¿no?, con la Ley de Medidas Urgentes que esperemos el Parlamento adopte en breve, también estamos realizando una modificación, ¿no?, en el plan, en el caso de Bilbao, para que las viviendas turísticas tengan una mayor dificultad y vamos a requerir que tengan un acceso independiente, con lo cual va a dificultar muchísimo la generación de más viviendas turísticas, ¿no? También es importante el ámbito de las viviendas colaborativas, donde en el caso de Bilbao estamos en estos momentos tramitando la ordenanza para el co-living o el co-housing, de tal manera que vamos a establecer que tengan que estar también en suelo residencial y no en suelo equipamental, y no hay por nuestra parte cesiones de suelo. Creo que también es importante en el caso de Bilbao, cuál es el plan de acción, un plan de acción que tiene 5 ejes en este caso, al incrementar los alquileres asequibles, más viviendas en el mercado, ayudas a colectivos vulnerables, transparencia, ¿no?, en la regulación de los precios y seguimiento institucional, ¿no? Desde este momento, aparte del Observatorio de Vivienda, una oficina municipal de vivienda donde vamos a intermediar con la ciudadanía, aparte de resolver sus dudas, intervenir también con los grandes tenedores, que en el caso de Bilbao son 112, con 10 o más viviendas. Si habláramos de 5 más serían 600 y pico, y que vamos a intentar actuar también sobre esos para intentar movilizar a través de esta oficina más de 400 viviendas, ¿no? Creo que también es importante hablar de los planes que tenemos para gente joven. Esas 4.200 viviendas de las que hablábamos, de viviendas municipales, creo que dan una respuesta muy importante al ámbito de las personas con mayores dificultades de acceso, pero tenemos un problema muy serio en este caso, que es que personas jóvenes que están en el mercado de trabajo no pueden acceder a una vivienda, superan los estándares de las viviendas protegidas y no pueden acceder al mercado libre de trabajo. Ahí voy a apuntar 3 programas pequeñitos, pero que están teniendo una incidencia importante y que estamos valorando para ver si se pueden ampliar. El programa de arraigo para jóvenes en los casos de Bilbao la Vieja y Otxarkoaga, también en estos casos de viviendas de jóvenes solidarios, jóvenes universitarios, que compartiendo piso y haciendo trabajos de voluntariado y de atención a colectivos vulnerables con una renta de 55 euros comparten un piso, y viviendas colaborativas sostenibles para jóvenes menores de 35 años en el caso de aquellas viviendas que necesitan tener una reparación para volverlas a alquilar a nuevos usuarios. En el caso de que las reparaciones sean realmente pequeñas, hacemos que sean los propios jóvenes quienes se dediquen a la reparación de esa vivienda, pequeñas reparaciones. Ese gasto que hacen, evidentemente, esa inversión, es parte del pago de la renta durante los siguientes años, y eso hace que tengan un mayor acceso al mercado de la vivienda. Quiero terminar con una serie de reflexiones que me parecen importantes. Una de ellas es: tenemos que plantearnos cuál es el impacto que va a tener el envejecimiento de la población en el ámbito de la vivienda. Yo decía que Bilbao tiene una población estable y necesitamos más vivienda, por lo que decía Jon, porque cada vez con la misma población necesitamos más viviendas por ser las familias más pequeñas, pero podemos encontrarnos, como en el propio informe de Sedarriac se dice, que en un futuro no muy lejano haya más pisos a heredar que herederos posibles, ¿no?
Creo que es una cuestión que va a impactar en el mercado de la vivienda, que va a ser corregida también por una migración, ¿no?, a la cual vamos a tener que atender y que va a tener que acceder al mercado de la vivienda, y es ver cómo hacemos que esas dos cuestiones sean gestionadas, ¿no?, desde el ámbito público, para que no se gestionen tensiones innecesarias. Creo también que el tamaño de las viviendas es una cuestión sobre la cual debemos reflexionar. En el caso de Bilbao, las segregaciones, como decía Jon, también es un elemento muy, muy importante, y alguna experiencia que creo que podemos poner encima de la mesa, como en el barrio de Otxarkoaga, donde hemos permitido incrementar las crujías de las viviendas para ampliar el tamaño de esa vivienda, incluso con la ocupación de espacio público. Es una experiencia pequeña que estamos analizando para poder pues trasladar a otros entornos, y que yo creo que va también en la línea de lo que el Sailburu nos explicaba de los recrecimientos en este caso a través de alojamientos dotacionales, ¿no? No diré nada más en este momento, más allá de que creo que es muy importante insistir en la idea de la colaboración. En nuestro caso, como le he escuchado a Jon también, mayoritariamente lo que hacemos es cesiones de suelo al Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, para que sea él quien promueva las viviendas. Va a ser una política con la que vamos a seguir. Bilbao tiene un problema, que es muy pequeñito, son 42 kilómetros cuadrados y hay muy poco suelo, y enseguida además, ¿no?, tenemos los barrios altos, donde hemos decidido no ocupar más espacio en las laderas, con lo cual tenemos que actuar sobre lo edificado, ¿no? Y en ese sentido la rehabilitación urbana va a ser, o está siendo ya, una política muy, muy decidida por parte del Ayuntamiento, a través de una empresa pública que tenemos también, de Surbisa, para actuar, ¿no?, sobre todo en determinados barrios, para mejorar, ¿no?, esas viviendas, para mejorarlas desde el punto de vista de la eficiencia energética y también desde el punto de vista de la accesibilidad, que en una ciudad como Bilbao, como decía, con barrios altos, es una cuestión muy, muy relevante. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Mari. Efectivamente, me voy a quedar con dos claves que a mí me han parecido interesantes. Hay elementos comunes en los diagnósticos de las capitales, pero luego hay características propias. Y yo pondría muy en valor en Bilbao la figura de viviendas municipales. Yo creo que es la inspiración de esa Viena de la que tantos hablamos todos, ¿no?, de modelo de vivienda en alquiler, de gestión municipal de las políticas de vivienda en alquiler. Viviendas municipales bueno, los datos ahí están, ¿no? Yo hace poco tuve la oportunidad de estar con Yolanda, que creo que está por ahí, en una jornada, y cuando dio los datos de viviendas y sobre todo el peso específico que tiene, o el peso relativo en relación a otras ciudades, pues es llamativo, y creo que es de estar orgulloso, ¿no? Y luego el tema de la colaboración. El tema de la colaboración, por lo que me toca a mí, yo con San Sebastián estamos con un protocolo general de vivienda, estamos ya también incluso bajando a la tierra en Martutene, en Bilbao. La semana pasada, esta semana, hemos estado hablando de Peñascal, estamos en Zorrozaurre, ahí seguiremos. Esas ampliaciones de balcones en Otxarkoaga, que es dentro del ámbito de la regeneración urbana de la otra viceconsejería, y las colaboraciones en varios barrios de Bilbao son fundamentales para recuperar la ciudad construida. Y en Vitoria también estamos trabajando un nuevo convenio de casi 1000 viviendas, ¿no? Quiero decir que la colaboración institucional es clave, y cada uno. Este fin de semana he estado con la alcaldesa de Palencia y decía, ¿no?, lo municipal, yo no sé si tiene competencia, pero tiene incumbencia en todo. Y, por tanto, yo creo que los municipios tienen que ser capaces, si no tienen la competencia ni les corresponde, pero sí encauzar la búsqueda de la solución del problema que puede tener la ciudad, ¿no? Y, bueno, pues pasamos la palabra a Maider, que nos explicará un poco también la visión y la misión sobre Vitoria. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, Miguel. Lo primero, encantada de poder estar aquí en esta mesa de debate. Yo creo que la anterior fue hace unos meses o hace un año y pico, cuando también en este mismo sitio tenía en la Asamblea de Eudel una mesa en la que podía intervenir con el anterior alcalde de San Sebastián, con Eneko Goya, y con Aburto. Así que encantada de
de poder estar hoy compartiendo esta mesa contigo, Jon, y Agurto, por supuesto. Y bueno, pues a partir de ahora trabajaremos mano a mano en una visión que tenemos compartida como alcaldes y alcaldesas también. Dar las gracias al secretario de Estado del Gobierno de España, que tanto está impulsando y ayudando con los fondos europeos, por supuesto a la diputada general de Guipúzcoa, vicelehendakari, Denis Itxaso, por supuesto, el consejero que ha organizado este Congreso Internacional, alcaldesa de Alcorcón y diferentes alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios vascos. Bueno, la verdad es que he escuchado, ¿no?, que al hilo de lo que decía Nadia Calviño, and following to the words of Nadia Calviño, and being this an international congress, I have seen in the program of this Congress that will be held many speeches from people from the University of Amsterdam, of Wien, on Biarritz. So they are good examples of how they have been developed, the housing structures in their cities. So looking forward to listening to you and hope to have a warm welcome here in San Sebastián. Bueno, la verdad es que después de esta primera introducción y respondiendo a la pregunta del viceconsejero de Miguel y dando mucha importancia a la colaboración interinstitucional, es que para mí no hay otra. No hay otra desde el momento en que a raíz de la epidemia lo vimos, ¿no? No somos nada, solos no somos nada y juntos pues somos mucho más. La primera vez que a mí se me otorga la maquila de alcaldesa con la responsabilidad y que esto te otorga, no es una maquila mágica donde podamos resolver así de golpe y plumazo todos los problemas que atañen a la vivienda. Pero yo lo tenía claro, en Vitoria había algo enquistado en la pasada legislatura que era un convenio famoso que dio bastantes vueltas y que la verdad es que me obsesionaba bastante. Era un convenio para la construcción de 960 viviendas que estaba ahí colgando. Y que os tengo que decir que la primera llamada que hice como alcaldesa no fue a mi madre ni a ninguno de mis colaboradores para decirle las nuevas noticias. La primera llamada que hice como alcaldesa fue al anterior consejero de Vivienda, ¿os acordáis de Iñaki Arriola?, para poner en marcha este convenio y desbloquear este convenio que permitía construir 960 viviendas. Bueno, pues dicho y hecho, conseguimos desbloquear. Esta fue mi primera reunión como alcaldesa. Así que os dais cuenta de la importancia que, al menos en mi caso, le doy a este problema. Y desde luego, lo decía muy bien Denis, ¿no?, utilizando al abordaje, no sé cómo has dicho, que me ha encantado esta palabra que has utilizado, al ataque, ¿no?, estas expresiones que suelen ser muy épicas, pero que realmente hay que abordar los problemas con valentía, con coherencia y desde luego con innovación, como has explicado antes, Denis. Yo deciros que en Vitoria, bueno, pues juego con una ventaja competitiva. Muchos de vosotros y muchas conocéis Vitoria. La superficie de la ciudad es una superficie más plana, salvo lo que es la colina medieval y el ensanche. Todo lo demás está en una superficie plana y podíamos crecer en extensión. De hecho, hemos crecido en extensión y colaborando, como siempre, desde hace décadas con Gobierno vasco para la construcción, en este caso, de nueva vivienda. Bueno, pues deciros que en los últimos 25 años, solo en los últimos 25 años, hemos alumbrado 3 nuevos barrios. Para los que no sois de Vitoria, tenemos en un extremo y en el otro 2 barrios nuevos. Ahora mismo, Zabalgana, un barrio que hace 20 y pico años, cuando yo compré el piso, me decían que yo iba a ir a vivir allí. Yo decía, madre mía, pero si ese es un terreno donde no hay nada, es el fin de Vitoria, ¿no?, ya pegado al Anillo Verde, que todavía ahí no estaba ni bien organizado el Anillo Verde. Para mí era una locura. Bueno, pues hoy es el barrio, en menos de 25 años es el barrio más poblado de todo Vitoria. Tiene ahora mismo 29.759 habitantes. Salburúa, en el otro extremo de la ciudad, tiene ahora mismo, es un barrio nuevo también, 21.567 personas viviendo. Y desde hace poquitos años a esta parte está creciendo un nuevo barrio también en el sur de la ciudad que se llama Goikolarra, con ahora mismo 3.416 personas. Todo esto hace un total de 55.000 personas en barrios nuevos. En su mayoría es un perfil de jóvenes familias,
Pero todavía, y a pesar de que hemos pegado un buen mordisco a las afueras de la ciudad, llegando prácticamente hasta el Anillo Verde, que ya sabéis que es el anillo que rodea a la ciudad, lleno de parques periurbanos. Es decir, Vitoria está rodeada por naturaleza, no tenemos que pasar grandes circunvalaciones como en otros modelos de ciudad para llegar de lo que es la ciudad a los terrenos de cultivo y a los montes de Vitoria. Esa es la suerte que tenemos en Vitoria. Todavía quedan barrios como Lacua, el barrio que creció hace 30, 40 años, donde se establecieron las familias jóvenes, que ahora ya no son tan jóvenes. Ese es el barrio que llegáis, donde tiene la sede Gobierno vasco, cuando llegáis de Bilbao, de San Sebastián, también por ahí. Bueno, ahí todavía quedan parcelas para construir, y en eso estamos, para rellenar, ¿verdad? Bueno, pues, como os digo, el ritmo de crecimiento de nuestra población en Vitoria es el más grande de todo Euskadi. Triplicamos la tasa de crecimiento de todo Euskadi. Si hay una media de crecimiento poblacional de un 6,6%, en Vitoria tenemos un crecimiento poblacional en los últimos 20 años de un 17,49%. Es decir, claro, y esto está muy bien, somos la ciudad más industrial prácticamente de toda España, pero ¿esto qué implica? Esto implica también que a medida que crece la población que viene a vivir, también crece la demanda de vivienda. Por eso tenemos que hacer, bueno, pues ya sabéis que el balance en casi ninguna de las ciudades, ¿verdad?, en España ni en toda Europa, por eso estamos precisamente hoy aquí, para reconocer que tenemos un problema y que tenemos que ponernos que nos tenemos que poner en acción. Todavía la oferta y la demanda, desde luego, es algo desequilibrado, y por eso nosotros en Vitoria lo teníamos muy claro, que teníamos que ponernos manos a la acción, y hemos establecido diferentes estrategias. Desde luego, el 30 de octubre, ¿verdad?, fue alcalde de Bilbao cuando firmamos la zona tensionada, un buen día para limitar el precio de los alquileres. Pero nosotros queremos ver en Vitoria, ya habéis visto que hay tantos datos, informes, macroestudios. Nosotros basamos casi todo en 3 indicadores. Por un lado, cuánto ha crecido en los últimos años, en los 5 últimos años, el precio medio del alquiler. Bueno, pues en el caso de Vitoria tenemos un crecimiento de un 21,2% del precio del alquiler, que ha subido en los últimos 5 años. Con respecto al precio de la compraventa, ha subido un 27,5%. Y luego, bueno, pues por supuesto, la declaración de zona tensionada, que hace ver que, según marca la ley, tenemos que llegar al 30% de lo que una familia normal invierte en vivienda, junto con el gasto que se hace en suministros básicos. Pues en Vitoria ya superamos con un 30,6%. Por eso establecimos una serie de pautas, y en el pasado debate del Estado de la Ciudad quisimos centrar todo nuestro discurso, sobre todo dándole importancia al principal problema en estos momentos de la ciudadanía, que es el tema de la vivienda. Y cómo abordar, teniendo en cuenta que no tenemos la varita mágica para resolver todo, pero sí que tenemos desde los ayuntamientos diferentes competencias que podemos atacar para justificar, sobre todo, que tenemos que dar a la ciudadanía algo tan importante como el derecho a la vivienda. Por tanto, lo que quisimos es abordar el tema, lo voy a resumir en cuatro puntos, aparte de la zona tensionada. Hemos querido abordar todo el tema de la construcción de vivienda. Os he contado que el primer convenio que conseguí desbloquear, y del cual me siento muy orgullosa, es ese primer convenio con Gobierno vasco de 960 pisos, sobre todo en alquiler social. Por otro lado, estoy esperando a firmar un nuevo convenio, también de alrededor de unas 1000 viviendas, con Gobierno vasco, que espero que se haga en breve, que posibilitará la construcción de otras 1000 viviendas en estos barrios nuevos. Hablaba Aburto también del tema de la rehabilitación de la vivienda. En estos momentos en Vitoria se está abordando uno de los mayores programas de rehabilitación de vivienda, que es en un barrio que se llama Zaramaga, que creció al albur de la industrialización en Vitoria, de nuestra ciudad. Es un barrio que ahora mismo se está posibilitando la regeneración de este barrio, no solo en cuanto a la rehabilitación urbana de las viviendas, pero deciros que sobre las viviendas ya tenemos
se está habilitando la rehabilitación de vivienda en 322 viviendas, además de todo lo que es el espacio público, los servicios de todo este barrio. Un barrio que va a tener un lavado de cara muy fuerte, próximo al centro, y sobre el cual, bueno, pues hay una gran inversión, no solo de Gobierno vasco, sino también del Ayuntamiento de Vitoria, y colaborando en Vitoria con los vecinos y vecinas que han querido colaborar en este proceso de rehabilitación urbana de este barrio. Rehabilitación urbana que se está haciendo en las viviendas teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética. Y luego, en esto, las medidas fiscales, ¿no? Un tercer punto, la fiscalidad. Bueno, en Vitoria-Gasteiz no tenemos mayoría desde hace años, estamos abonadas a las minorías, por lo tanto tenemos que negociar absolutamente todo. Este año negociamos unas ordenanzas fiscales en las que de nuevo volvíamos a situar la vivienda como primer punto encima de la mesa, y lo que hemos hecho ha sido un recargo del 50% a aquellas viviendas que estuviesen vacías. Con esto no lo hacemos con un fin recaudatorio, no merece la pena, pero sí que queremos poner a disposición de las personas, de los jóvenes que quieran iniciar un nuevo proyecto de vida, nuevas posibilidades. Estamos viendo, bueno, es el primer año que se aborda este tema del recargo del 50% sobre las viviendas vacías. Estamos organizando de qué manera poder perfeccionar, puesto que ha habido también personas que han hecho, bueno, que han protestado. En cierta manera hay que escuchar también por qué protestan, porque hay algunas viviendas que que las hemos considerado vacías, aunque sí que tienen consumo de electricidad, consumo de agua. Bueno, tendremos que ver de qué manera vamos afianzando, pero desde luego seguimos pensando que el recargo a las viviendas vacías, no con afán recaudatorio, sino con afán de liberar y de poner en el mercado estas viviendas, va a tener y va a ser satisfactorio para el resto de la ciudadanía. Y luego comentaros con el nuevo plan general. El nuevo plan general, que ya ha sido aprobado inicialmente y provisionalmente, pensamos establecer nuevas metodologías de trabajo para poder tener unas nuevas alternativas habitacionales, sea a través de la posibilidad de que se puedan habitar diferentes locales, locales que ahora mismo están en desuso, en diferentes espacios de la ciudad, o también, bueno, pues posibilitar que viviendas que eran muy grandes, que tenían una dimensión pues máxima, se puedan ir subdividiendo. Entonces, a lo sumo, estas son las 4 grandes apuestas que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Vitoria: la construcción, la rehabilitación, la fiscalidad y luego nuevas alternativas habitacionales que esperamos que den sus frutos, están dando sus frutos, y veremos de qué manera podemos atajar este problema de la vivienda, que desde luego es un problema tan grande, que es enorme, y por eso estamos aquí, precisamente para reivindicar y para establecer estrategias conjuntas, como no podía ser de otro modo, junto con el Gobierno vasco. Esa es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Maider. Gracias. Bueno, otra capital que tiene características similares a las otras dos, pero también algunas propias, como son, Vitoria, por ejemplo, tiene facilidad, entre comillas, de disponibilidad de suelo, que, por ejemplo, no tienen ni Bilbao ni Donosti, ¿no? Empiezo por ti, Maider, ahora, si te parece. Me gustaría bajar un poquito más a la tierra, si es posible, y bueno, alguna pregunta ahí también del público que os trasladaré en un momento. Pues sí me gustaría hacer una pregunta a cada uno también, de 2-3 minutos. Has hablado del Plan General de Vitoria, que está ya en el último kilómetro, está ya en aprobación provisional, con lo cual le queda poquito ya para la aprobación definitiva. Pero bueno, yo lo poco que conozco de ese plan, lógicamente lo conocéis el Ayuntamiento, sí que creo que plantea un modelo de ciudad distinto al que planteaba el plan anterior. El plan anterior era como más expansivo, quizás, era de más ocupación de suelos. Yo creo que el nuevo busca una reformulación de ese modelo, ¿no? Sí que me gustaría un poco concretar, efectivamente, con este nuevo plan general, qué es lo que estáis persiguiendo. El plan general modela la ciudad entera, pero bueno, de lo que incumbe a la vivienda. Sí. Bueno, a mí antes se me ha olvidado decir una cosa, que es la ventaja absoluta, que en Vitoria se dispone de suelo. Esa es la diferencia con respecto a otras ciudades. Disponemos de suelo
Suelo que cedemos, además, de una manera finalista, perfectamente preparado ya, y en el que los constructores, una vez que presentan una vez que tienen la licencia, pueden empezar a construir al momento. Es decir, suelo finalista preparado para construir. Esa es la ventaja y la diferencia con respecto a otras ciudades. Y hablándonos del plan general, bueno, la verdad es que es otra de los caballos de batalla que quería desbloquear esta legislatura. Tenemos un plan general que ya tiene más de 20 años, que por lo tanto responde a las necesidades que hubo en su momento. Y como has dicho, Miguel, pues se ha consumido mucho suelo. Yo creo que Vitoria, haciendo uso de este suelo, ensanchó caderas, aumentó mucho la superficie y la diferencia, y respondía pues a una demanda que existía en ese momento. Yo me acuerdo, yo ya tengo 49 años, pero en su momento yo me acuerdo de mis hermanos y de mí misma yendo a las inmobiliarias, a las fachadas de las inmobiliarias, pegándole la nariz para ver con ojos desorbitados a qué precio estaba la vivienda. Es imposible, era inabarcable. Por lo tanto, hacia los años 2000 hubo un gran acuerdo y pues se construyó mucha vivienda, Y ahora mismo lo que queremos hacer, abordar con diferentes técnicas y estrategias, queremos seguir abordando el tema de la vivienda, pero sin consumir tanto suelo. En Vitoria han quedado todavía parcelas vacantes, como os decía antes, en el barrio del Aqua. Hemos ido haciendo un estudio detallado desde el Departamento de Urbanismo de qué parcelas quedan libres. Por lo tanto, queremos coser la ciudad hacia adentro, porque el Plan General nuevo también tiene que posibilitar que haya vida en las ciudades. Si no, el Plan General anterior posibilitaba que hubiese grandes avenidas, pero claro, ¿qué nos ha quedado? Pues nos ha quedado partes de la ciudad que están con menos vida, que no hay actividad económica. Por lo tanto, lo que queremos ahora es revertir esa situación. Tenemos ya la ciudad que se ha expandido mucho, lo que queremos ahora es coserla hacia adentro, que haya más vida, que sea todavía un motor económico, también aprovechando partes de polígonos industriales para la construcción y sobre todo para la rehabilitación de casas. Esa es la diferencia, ¿no?, de un modelo expansivo que sirvió en su momento y que respondía a la demanda tan brutal que existía antes de vivienda, y lo queremos hacer pues un modelo que vaya hacia adentro, que mire hacia adentro y que cosa la ciudad por dentro. Juan Mari, Bilbao más ciudad construida que ciudad por construir, ¿no? Has hablado de ámbitos muy importantes estratégicamente en el ámbito de la regeneración urbana y aprovechándola en la promoción de vivienda, ¿no? En este momento Zorrozaurre es un ejemplo de colaboración público-privada, que yo creo que es importante, que es muy importante, y que, bueno, como has dicho, más de 5.000 viviendas en una zona de Bilbao muy importante, ¿no? Yo creo que, por lo menos yo lo veo desde fuera, uno de los grandes retos de Bilbao es acertar con Abando, con el futuro. Igual estamos hablando de mucha ciencia ficción todavía, ¿no? Pero yo creo que Bilbao tiene que tener ya más o menos qué es lo que le gustaría, qué es lo que quiere, ¿no? Por lo menos su alcalde, ¿no? ¿Qué le gustaría ver en ese? Yo creo que también es una oportunidad. Fíjate las infraestructuras ferroviarias, las oportunidades que están dando en las ciudades, ¿eh? Tenemos Playa de Vías, tenemos Abando. En Durango también se hizo una operación no hace tanto, también muy importante, y bueno, pues hay que aprovechar también las nuevas visiones en el transporte y en la infraestructura viaria que está generando oportunidades en las ciudades, ¿no? ¿Cómo lo visualiza el alcalde de Bilbao para, me imagino, el que será alcalde o alcaldesa en el futuro? Bueno, iba a decir eso de que me alegro que me hagan esta pregunta, ¿no? Porque, bueno, Abando es pasado, un pasado triste, vamos a decir, pero yo creo que podemos empezar a decir que es presente y que es futuro, ¿no? La playa de Vías de Abando viene a ser 90 y tantos mil metros cuadrados, no llegan a los 100.000. Es un espacio importante y es una operación que para mí tiene por lo menos tres prismas diferentes, ¿no? Uno económico, otro urbano y otro social. El económico, porque tener el tren de alta velocidad es un factor de competitividad. Hoy día estamos, las tres ciudades aquí presentes, estamos en peor condición que otras muchas ciudades por no tener esa conectividad, ¿no? Luego es fundamental para el desarrollo económico de Bilbao y de Euskadi que tengamos tren de alta velocidad. Segundo prisma,
el urbano. Es una oportunidad de regeneración. A un lado de las vías tenemos el centro de la ciudad, el barrio más desarrollado de la ciudad, Abando, y al otro lado tenemos uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, el barrio de San Francisco, ¿no? Por lo tanto, el desarrollar adecuadamente esa playa de vías es un factor en el que, desde el punto de vista urbano, vamos a regenerar una zona. Hay que tener cuidado, y estamos teniendo ahí especial cuidado, en que no sustituyamos una barrera por otra. No podemos hacer una barrera ahora apantallada de edificios que hagan que el tránsito no sea un tránsito fluido ahí. Luego, tenemos que tener cuidado. Decir que estamos trabajando bien en este momento, que mientras que el Ministerio de Transportes está en estos momentos con la licitación del proyecto constructivo, nosotros estamos con el Master Plan de Abando y tanto en la licitación del proyecto constructivo hemos participado desde el Ayuntamiento de Bilbao y en la licitación del Master Plan de Abando ha participado el Ministerio de Transportes. Luego, la colaboración, nuevamente, un elemento importante. Y tercera de las cuestiones, es una cuestión urbanística, económica y social. ¿Social por qué? Porque es una oportunidad también para regeneración del barrio de San Francisco, que es uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, y el abordar adecuadamente esta cuestión hay que abordarla también con una mirada de carácter social. Bueno, oportunidad para la ciudad, sin duda. Jon, bajando también un poquito a la tierra, es un problema más que el propio alcalde de Bilbao lo ha puesto sobre la mesa, que es el de las viviendas de uso turístico, que entiendo que en Donosti, en San Sebastián, pues tiene una presencia cuantitativa muy importante en este momento. Tanto las oficiales, las reguladas, como me imagino que también habrá situaciones de ilegalidad o de alegalidad, ¿no? El alcalde de Barcelona hablaba que en el 2028 no habrá más viviendas turísticas en Barcelona. Es decir, ¿cuál es el modelo que visualiza el alcalde de Donosti de la convivencia con las viviendas de uso turístico y, bueno, pues cómo lo esperan encauzar o ordenar de alguna manera? Pues me alegra que me haga esta pregunta. No, yo recuerdo en el año 2015, poco más o menos, cuando esto empezó a explotar, hubo el boom de Airbnb, que años anteriores alguno incluso le llamaba economía colaborativa, o sea, mira dónde nos hemos quedado. En el año 2015, cuando se empezaba a hablar ya de las viviendas de uso turístico, los apartamentos turísticos y demás, las ciudades empezaron a moverse. Hubo ciudades que empezaron a moverse porque les preocupaba que este fenómeno pudiera aflorar e instalarse en cualquier vivienda residencial por toda la ciudad. Y este ayuntamiento, Donostia, tomó la decisión de redactar su propia ordenanza, de regular y de controlar este fenómeno. Hablabas tú de, tiene mayor presencia cuantitativa, considerable. Bueno, actualmente en la ciudad hoy hay 1.300, supone el 1,3 de todo el parque de viviendas. Si es mucho o poco ya discutiremos, pero es el 1,3. En su día, cuando se empezó a regular este fenómeno, eran 2.200 las viviendas. Y se han conseguido reducir a 1.300. Y creo que no es suficiente. Es decir, el fenómeno está regulado, está controlado, pero creo que, como he comentado antes, podemos dar un paso más y podemos incluso hablar de que cuando hay una compraventa de una vivienda que tiene licencia de uso turístico, para operar así, pueda tener esa caducidad y eso puede hacer que el número vaya decreciendo. Pero hablaba de Donostia, y ya estaba aquí el alcalde Colboni. Recuerdo que también en ese año 2015, en ese momento la alcaldesa de Barcelona también emprendió una lucha contra este tipo de alojamientos de uso turístico. Pero bueno, ella decidió ir hacia el intermediario. Ella decidió emprender una campaña contra Airbnb. Una campaña contra Airbnb que yo creo que no ha resultado al menos exitosa, porque 10 años más tarde, en el 2025, viene el alcalde de Barcelona a decir que no va a haber más viviendas turísticas en Barcelona en el año 2028, si no me equivoco. En Donostia, ¿qué hicimos? Pues ponernos colorados, sinceramente. Teníamos claro que el objetivo no era ir a donde el intermediario, que por cierto no es propietario de ninguna vivienda. Airbnb no posee ninguna vivienda. Había que ir a quien las poseen. Y los que las poseen son los propietarios, son las y los donostiarras que poseen una vivienda más, que decidieron ir a poner su vivienda como una vivienda de uso turístico. Entonces, yo creo que nuestro modelo, el donostiarra, el
el traje propio, como decía, ¿no? El diseño de traje propio ha dado un resultado. Ha dado un resultado de decrecimiento de esas viviendas de uso turístico, que además hay un control, hay una regulación de forma diaria que además se van clausurando de forma automática. Hace 2 años que decidimos no dar ninguna licencia más y creo que este es el modelo que Donostia ha decidido y ha resultado ser de éxito. Barcelona adoptó hace 10 años un modelo y ahora, bueno, parece que ha adoptado otro. Pero creo que cada ciudad es distinta y cada una tiene que decidir cómo quiere gestionar el fenómeno de las viviendas turísticas, pero lo dicho, creo que Donostia lo ha conseguido. Y un pequeño dato más, hablaba antes de la atracción que las capitales de territorio generan, también los municipios que están en la línea de la costa, y veo aquí, por ejemplo, a la alcaldesa de Deva, eso también es un factor extra. En Donostia, el 85% de todas las viviendas que tenemos son de uso principal, es decir, son viviendas principales, eso es bueno. La media en Guipúzcoa es del 14%. Nosotros tenemos el 15%, vale, estamos un punto por arriba, pero no está mal. Pero hay municipios en la costa, Deva, Getaria, Hondarribia, Zarautz, que están por encima. Bueno, creo que también Donostia ha conseguido al menos mantenerse los estándares del propio territorio. Bien, bueno, tenemos todavía un cuartito de hora. Voy a trasladar conjuntamente 2 preguntas que han llegado del público. La hago a los 3. Empezamos por Juan Mari en este momento, porque son cuestiones que entiendo que son de competencia municipal, plenamente, y bueno, pues aunque ya habéis hablado de ellas, pero bueno, la posición de cada uno. El consejero en su intervención, cuando ha hablado también de la transformación de locales comerciales en vivienda, etcétera, ponía sobre la mesa la reflexión de que esa transformación no haga que ese local transformado en vivienda entre en el mercado de la locura, ¿no? de la vivienda libre y recaliente o sirva para la especulación, ¿no? Y planteaba la posibilidad de que tuviera cierto grado de protección. Al hilo de esto, decir que en esa transformación de locales en vivienda, también tengo que decir un esfuerzo que hace el Gobierno, para eso estoy también, es que a través del decreto de medidas urgentes que estamos tramitando en este momento, vamos a facilitar también la transformación de locales en vivienda, porque no le vamos a hacer que se le aplique el decreto de habitabilidad, tal y como está redactado, porque si no creo que no se podría transformar ningún local en vivienda. Y por tanto, el tenor literal del decreto de habitabilidad lo vamos a transformar de tal manera que esa transformación de locales también no tenga que cumplirlo, sino que sea más flexible y facilite también esa labor de los ayuntamientos. Entonces, bueno, ya habéis hablado de cómo lo tenéis más o menos cada municipio, el tema de la transformación de local en vivienda, pero esa figura de la posibilidad de darle cierto grado de protección a esa transformación, si se contempla o no. Y la segunda, se ha hablado también, tiene cobertura legal en cualquier caso, que son actuar sobre la vivienda vacía o vivienda deshabitada, que son conceptos distintos, ¿no? Y jurídicamente no es fácil el hacer el inventario, ¿no? Sobre el que actuar. Está la figura de recargo del IBI, que prácticamente todos los municipios lo están haciendo, pero está la figura del canon. Ya se ha dicho el consejero que en este momento Azpeitia es el único que lo está haciendo. Sí que cada ciudad, cómo lo está viendo, si va por un camino o por el otro, son compatibles. Me extraña que ningún ayuntamiento sume las dos, tendrá que elegir. Pero bueno, ¿cómo veis esas dos cuestiones, ¿no? La posible protección a los locales transformados en vivienda y la figura del canon, del IBI recargado, etcétera, en la vivienda vacía, o estrategias de movilización de vivienda vacía o deshabitada? Sí, con respecto a la primera de las cuestiones, yo he hablado de una ordenanza en el año 2008 ya para la conversión de lonjas en viviendas, y ya desde entonces se hablaba, y hoy se sigue diciendo lo mismo, que las viviendas que surjan de esa transformación tienen que tener el carácter de vivienda tasada municipal. Ese es el régimen de protección que tienen, precisamente para que no se produzca esa especulación, vamos a decir, en el mercado libre, y esto me parece una cuestión muy importante. Y con esta cuestión solo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre qué pasa con los bajos de los nuevos edificios. Tenemos nuevos desarrollos en todas las ciudades, con edificios preciosos, habitados, y todos los bajos son un desastre. Son un desastre porque afean y dan muy poco servicio. Hoy día no va a haber tanto comercio como hoy. Tenemos que seguir potenciando el comercio local, que es que tenemos que seguir comprando en el comercio local, pero tenemos que hacer una reflexión en ese sentido. Yendo al segundo de los casos, al de la vivienda vacía o vivienda
deshabitada, una de las cuestiones que aparece en nuestro plan de acción es el proceso para la determinación de viviendas deshabitadas. En este momento estamos realizando el último estudio para saber de cuántas viviendas estamos hablando. Hay que tener en cuenta que haya viviendas vacías, un porcentaje pequeño de viviendas vacías es importante para que no se produzca todavía una mayor tensión entre oferta y demanda. Si no hay oferta, si la oferta fuera cero, el precio todavía sería muy superior. Luego tiene que haber vivienda vacía. Y, en segundo lugar, lo que estamos haciendo es adaptando el procedimiento para esa determinación de vivienda vacía. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Nuestro planteamiento es, a través de esa oficina de vivienda que hemos generado, movilizar vivienda vacía y no tener que llegar al canon. El canon creemos que es, ese canon de 10 euros por metro cuadrado, creemos que es el último de los recursos, pero evidentemente no renunciamos a él. En este momento nosotros hemos elevado el recargo del IBI del 25% al 75%. Entendíamos que antes fuimos a la mitad de lo que permitía la normativa, que era un 50%, ahora que permite un 150% hemos ido al 75%. Pero creemos que eso puede ser compatible con el canon en un futuro. Insisto que, como decía Maider, nuestro objetivo en este caso no es recaudatorio, nuestro objetivo en este caso es que salgan más viviendas al mercado. Y en ese sentido yo creo que es muy importante una decisión que ha tomado en el caso de Bilbao, a través de, bueno, creo que no es en el caso de Bilbao, sino en el caso de Euskadi, y es el elevar los precios de alquiler de Bizigune, que hace que a muchos propietarios que con 600 euros no le daba mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Si a eso le sumamos una bonificación fiscal, estamos hablando ya de que resulta muy interesante, ¿no?, el hecho de alquilar un piso. Y en ese sentido nuestro objetivo es que salgan más viviendas al mercado. ¿John? Sí. Bueno, en nuestro caso también contemplamos que de aquellos locales comerciales que puedan salir viviendas a vivienda tasada, porque además creo que esta es una figura, la de la vivienda tasada, que responde muy bien al gran vacío que durante todos estos años, porque creo que la autocrítica es importante también, hemos tenido desde las administraciones con la clase media. Creo que con la gran masa de la sociedad, porque tal vez los rangos para la vivienda protegida han sido unos concretos, y luego está el mercado libre y existe una gran masa de la población que no ha podido acceder a la vivienda libre porque es demasiado cara y, sin embargo, no puede acceder a la vivienda protegida porque se pasa. Y creo que en este caso la figura de la vivienda tasada sí es algo de que desde el Ayuntamiento de Donostia queremos impulsar. Cuarteles de Loyola es un ejemplo claro de ello, es lo que visualizamos como gran proyecto de vivienda tasada, y también de todos esos nuevos desarrollos o también de la reconversión de locales es lo que vemos como figura que creemos además que responde a esa demanda social que tenemos enfrente a la que tenemos que dar respuesta. Y sobre el canon, el IBI y demás, a ver, en Donostia en los últimos años hemos conseguido reducir de 2.500 a 2.100 las viviendas vacías. Es verdad que los registros del ayuntamiento son unos, los del gobierno vasco suelen ser otros, pero bueno, en poco más o menos los números suelen ser parecidos. También tenemos el recargo del 150% del IBI. Y antes comentaba el consejero, aquí hay muchos alcaldes, hay muchos concejales de urbanismo también, que tenemos que ponernos de acuerdo y colaborar, conjurarnos. Pues también tendríamos que hablar con las secretarías jurídicas de los ayuntamientos también para que nos aclaren si las dos figuras al mismo tiempo son posibles o no. Vale, gracias. Maider. Sí. Con respecto a la primera pregunta, que era la de los locales, nosotros ya la pasada legislatura, desde el Departamento de Promoción Económica, lo que hicimos es un directorio de locales que fuesen municipales, para distinguir, ¿no?, locales municipales sobre los que podíamos nosotros actuar directamente, y luego los locales que estuviesen en manos de la privada. Por tanto, con estos locales que son municipales hemos intentado poner en marcha diferentes iniciativas, sea para servicios sociales, sea para planes como el Berris Empresa, que lideran las cámaras de comercio para traspasar locales de unos propietarios a otros, en el caso de la privada. Es decir, diferentes iniciativas que por ahora, como no tengo todavía el plan general, que espero en breve tengamos aprobado, pues posibilitará esa nueva experiencia de convertirlos en viviendas. Y desde luego existirá una normativa que todavía no está preparada del todo, pues que todavía no lo hemos podido poner en marcha. Desde luego, para que no se goce de diferentes privilegios, que nadie goce, que todo el mundo tengamos los mismos derechos, privilegios y responsabilidades. Y con respecto al recargo, ¿no?, se habla
A mí sí es que me da igual cómo se llame, ¿no? Se puede llamar recargo, se puede llamar canon. Se trata, al fin y al cabo, de una iniciativa que se va a poner en marcha o que se ha puesto en marcha en diferentes ciudades, ahora mismo en Vitoria, en el caso de Vitoria, del 50% sobre la vivienda deshabitada. Pero es que lo decimos una y otra vez, ¿no? No tenemos ningún afán recaudatorio. Lo que queremos es que cada vez pues, que haya oportunidades que ahora mismo están escondidas o, bueno, pues hay muchas veces que la gente tiene cierto resquemor, que también alquilar por el qué pasará, ¿no? Pues también hay programas como el Bizigune que te dan una garantía, ¿no? Este seguro que habéis mencionado antes. Entonces, bueno, intentar que la gente, pues con este recargo, que en realidad es simplemente una manera un poco de presionar para que estas viviendas deshabitadas pues puedan ser utilizadas, que es para lo que tenemos que utilizar las viviendas, ¿no? Que es para vivir. Bueno, estamos ya en el límite del tiempo, pero me voy a permitir ser un poco desobediente y, aunque no estamos en campaña electoral, sí que me gustaría daros el último minuto a cada uno para que podáis hacer unas breves conclusiones bueno, y lo que consideréis oportuno. John. Pues aprovechando que estamos en este foro donde estamos distintos estamentos de la Administración, he repetido antes, creo que en distintas épocas históricas, bueno, primero con los alcaldes, creo que cada alcalde ha tenido siempre un reto al que hacer frente. A veces ha sido la crisis económica, el desempleo. Bueno, pues este tiempo nos ha puesto el reto de la vivienda sobre la mesa. Y creo que en otras épocas históricas, distintos niveles administrativos, hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo, de hacer apuestas potentes, y creo que ahora nos toca con la vivienda. Nos lo exige el tiempo, nos lo exige también los ciudadanos a los que les debemos una respuesta, y creo que en ese reto, a la hora de dar una respuesta, la colaboración, las alianzas van a ser vitales, van a ser fundamentales, porque vamos a ser más fuertes y más eficientes a la hora de responder, ya sea sacando más provecho a la vivienda construida, ya sea construyendo más vivienda o ya sea también agilizando los procedimientos. Omari. Muy rápidas 3 reflexiones. La primera, hay que actuar sobre el mercado de alquiler desde lo público, pero también es necesario actuar sobre el mercado privado, ¿no? de propiedad, ¿no? Nosotros tenemos 21.000 personas en Etxebide, 17.000 y pico quieren una vivienda de alquiler, 4.000 y pico quieren una vivienda en régimen de compra. Si vamos a las 2 ciudades referentes, Singapur es una ciudad donde el 80% de la gente vive en una vivienda pública, pero es mayoritariamente en régimen de propiedad. Viena, 2/3 de la población viven en viviendas públicas y es en régimen de alquiler. Segunda reflexión, la política de vivienda es una política de largo recorrido. Largo recorrido. Luego, tenemos que planteárnosla desde esa manera. Y las políticas de largo recorrido necesitan consenso. Y hago una reflexión, no la hago desde fuera, no quiero colocarme desde fuera del plano político, evidentemente soy una persona que se dedica a lo público. Necesitamos consenso mayoritario entre los partidos mayoritarios para abordar el régimen de la vivienda. Es absolutamente necesario, es imprescindible. Y si esto no ocurre, nos vamos a ver sometidos nuevamente al vaivén de las políticas de vivienda. Y creo que sería un craso error. Y última reflexión. Está aquí Miquel Torres, el vicelehendakari y consejero de Economía. Sigo pensando que una de las mejores políticas de vivienda es la de salarios dignos para la gente joven. Gracias, Juan Mari. Maider. Bueno, pues yo lo primero que quería es agradecer a este foro, a este congreso, esta invitación, y agradecer ya de antemano toda la buena colaboración que desde el Ayuntamiento de Vitoria vamos a tener con Gobierno vasco, como no me cabe duda, conociendo a nuestro consejero Denis Itxaso y también las políticas activas de empleo que está implementando nuestro vicelehendakari Miquel Torres. Por otro lado, un mensaje muy claro, que yo creo que la especulación se confronta con regulación. Y esas son todas las acciones que desde las instituciones tenemos que poner en marcha para frenar la especulación. Y por otro lado, me ha llamado mucho la atención un mensaje que me ha encantado de Jaume Colboni, qué pena que no había podido estar aquí presente, pero que resume mucho la esencia de lo que es Colboni y las políticas la política que está ejerciendo, ¿no? Y él decía, me lo he apuntado aquí, él hablaba del derecho a quedarse, el derecho a quedarse a vivir en la ciudad donde uno quiera. Y esto
se pone en, bueno, es justo todo lo contrario a lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid el otro día. Es que el vídeo este de Colboni, yo lo vi, me encantó, pero es que lo vi a la vez que escuchaba también esos días a Isabel Díaz de Ayuso diciendo y apelando a la libertad de cada propietario de una vivienda de poner el precio que él estime, bueno, apropiado para el alquiler de su vivienda, ¿no? Entonces el periodista en la cadena SER le preguntaba: oiga, pero presidenta, ¿qué le parece a usted que un propietario de una vivienda ponga el precio que él considere? Y ella decía que, bueno, que si no está a gusto el inquilino con ese precio, pues tiempo tiene de irse a otro lado, ¿no? Entonces, para mí eso es la política, eso es lo importante y eso es un hecho que hoy me ha agradado mucho ver a Colboni cómo defendía él el hecho de quedarse donde uno quiera quedarse, nada más. Muy bien, muchas gracias a los tres. Creo que mi percepción ha sido que el nivel lo mantenemos alto, como hasta ahora, con lo cual el reto queda para los que vienen detrás nuestro. Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas por la atención.